Bueno, para no dejar inconcluso la idea anterior, esto de que los estoicos, de que pudiésemos encontrar en el estoicismo algo tan, una filosofía tan noble como el estoicismo, pudiésemos ver elementos que hoy están en el posmodernismo. Yo la primera vez que escuché esto fue a un profesor cuyo nombre me voy a reservar porque él siempre ha querido estar más en silencio. Eh, Fue el formador de Alexis López Tapia. Bueno, sí, ¿por qué hay elementos? Me acordé inmediatamente. En Marco Aurelio, en las meditaciones de Marco Aurelio, hay una parte en que dice, remite siempre, ve las cosas en lo que son en definitiva. Entonces da como ejemplo, los ejemplos te van a guiar para dónde va el asunto. La capa que tú tienes no es más que un montón de lana, el pelo que sacan de un animal. Y después hace una referencia bastante grotesca. Dice, eh, referido creo que a las relaciones sexuales, dice, no son más que una secreción genital. Y creo que refiriéndose a los hijos, algo por el estilo, pero puede que haya recordado mal la cita, o sea, no es una cita, no estoy citando, estoy recordando una idea vaga. Pero la idea era que todo tienes que mirarlo sin darle demasiada importancia a las cosas. Porque en definitiva eh, somos nada. Entonces tú puedes mirar, por ejemplo, a un ser humano como un tracto digestivo con patas. Son formas de materialismo. Entonces, como materialismo que es el postmodernismo es prácticamente materialismo absoluto, son nihilistas. Y el nihilismo es vacuidad. Entonces lo que hacen es hacer vacuo, vano. Tratan de quitarle el carácter, la esencia a las cosas. Tratan de banalizar las cosas. Entonces, una forma, yo creo, es quitar los ritos que tienen las personas. Las personas tienen ritos, el hombre tiene ritos, tiene símbolos y tiene ritos. Siempre los ha tenido. Una cosa que caracteriza al hombre cuando despierta desde la animalidad, despierta la conciencia ya humana. ¿Cómo podemos ver que hay seres humanos? Cuando vemos que tienen, por ejemplo, ritos de funerario, que tienen ideas del más allá, que tienen ideas de la divinidad, que tienen ideas sobre el alma, que tienen sentido de trascendencia. Y entonces tiene símbolos y tiene ritos. Y si tú al hombre lo desprovees de esos símbolos y esos ritos, lo estás desalmando. Le quitas la conexión que tiene con el mundo del espíritu, con la trascendencia. Si ustedes se fijan, entonces, el progrerío hace mucho tiempo que llevaba eh, discutiendo respecto a que no debían haber fuegos artificiales, porque le hacía mal a los niños, a los ancianos, a los animales, a estos grupos vulnerables. Siempre ellos se apoyan en grupos vulnerables, tratando de victimizar a un grupo X y ellos presentarse como los defensores. Eh, la verdad que yo creo que no es así. Todas las cosas tienen riesgo, todas las actividades humanas tienen riesgo. La pirotecnia obviamente que tiene riesgo. Si uno anda tirando cohetes a los techos de los vecinos, puede que provoque un incendio. Eh, pero un espectáculo de pirotecnia con todas las de la ley, con fuegos artificiales que no están vencidos, no tendría por qué pasar accidente. Y entonces la Municipalidad de Valparaíso escogió justo la empresa, licitó el espectáculo y escogió exactamente la empresa que tenía los fuegos artificiales vencidos. Y que la empresa además había pedido prórroga para poder obtener los permisos y las autorizaciones de la Dirección General de Movilización, porque tenía justamente estos fuegos artificiales vencidos. ¿Cuál es el problema de los fuegos artificiales vencidos? Que no estallan en el aire, sino que pueden caer a tierra y incendiarse, digamos, en una casa,
en X cosa y provocar una tragedia. Entonces, claramente, obviamente, con mucho tino y apegado al reglamento, la Dirección General de Movilización les dijo que no. Bueno, pero no es casual. Yo creo que esto no fue casual, no fue una mera torpeza, yo creo que es programado. Porque todas las municipalidades en Chile dejaron de lanzar fuegos artificiales. Una sola, creo que Los Vilos, fue la que permitió fuegos artificiales. El resto de Chile no. Puerto Varas, que tiene un espectáculo pirotécnico tremendo, no tuvo fuego artificial. Iquique tampoco tuvo. Entonces, yo creo que esto no es casual. Va con su qué. Va en el sentido de quitar al ser humano sus ritos. Nosotros somos descendientes de españoles, tenemos costumbre de lanzar estos fuegos artificiales de quizás cuánto tiempo. España, Portugal, no sé, Venecia, tenían el Festival de Venecia. Ahora, la tradición viene de los chinos, el cuento de los fuegos artificiales, pero bueno, es parte de los ritos, es parte de nuestra, de nuestro, perdón, ¿qué cosa? Era para echar abajo los malos espíritus con el ruido, para que el año no viniera cargado de malos espíritus. Por eso tiraban los fuegos artificiales los chinos. Sí, pues esa era la tradición oriental, efectivamente. Bueno, entonces, ya, vamos al otro punto. La muerte del Papa. Me refiero a la muerte del Papa emérito, a Benedicto XVI. Se nos muere un tremendo personaje de la Iglesia Católica que era filósofo y que además en su vida fue bastante novelesca porque de niño le tocó defender a su país como un soldado más y siendo un niño de 11 años, 12 años, sirviendo en una batería antiaérea defendiendo su país. Y bueno, siempre quiso ser sacerdote desde pequeño y llegó a nada menos que a sumo pontífice. Tuvo que renunciar, como todos sabemos, estaba muy viejo. En 600 años que no había un papa que renunciaba, pero siempre guió a la iglesia con sus consejos, con sus libros, con sus opiniones, que siempre fueron muy bien escuchadas, y un gran filósofo. Eh, y eso, mucha gente lo puede criticar por el escándalo de la pederastia, pero yo quisiera agregar una cosa, que es lo siguiente. Hay que recordar que la Inquisición mataba a los curas que cometían ese tipo de atrocidades. Había un delito específico incluso, que perseguía con severidad a la Santa Inquisición, que se llamaba el delito de solicitación. Y la solicitación era un delito que consistía en que un cura pedía favores sexuales a la feligresía. Casos de pederastia yo creo que ni siquiera habrían sido solicitación. En aquellos años los habrían condenado por sacrilegio, una cosa así. Eh, y bueno, obviamente que habrían ardido en la pira. Eh, en fin, bueno, vamos entonces. Y Benedicto lo que hizo fue bueno, es que además estaba obligado por las circunstancias, y también continuó después Papa Francisco, incluso con más fuerza. Y hay toda una institucionalidad en la iglesia actualmente para prevenir, perseguir, sancionar y entregar a la justicia ordinaria a este tipo de criminales. Y no solamente recibir sanciones eclesiásticas, porque ¿cuál es el problema? El problema acá radica en lo siguiente. La naturaleza de este tipo de delitos eh, hiere el honor de la víctima. Entonces la víctima, que además es un niño, se ve avergonzado por la situación vergonzosa y abusiva en que se ve envuelto y no denuncia. O denuncia muchos años después, cuando es adulto. Y el delito está prescrito. Entonces la prescripción ha sido el gran cómplice y el gran encubridor de los delitos, no ha sido la Iglesia Católica, ha sido la prescripción. Y en ese sentido, Monseñor Esati, que tanto se lo critica acá en Chile, por lo menos, él pidió que no se aplicara la prescripción. Y fue uno de los impulsores de una iniciativa legislativa en ese sentido,
de terminar con la prescripción para los delitos de abusos sexuales contra menores de edad. Y el presidente Piñera lo acogió y, bueno, actualmente tengo entendido que son imprescriptibles cuando se trata de estos tipos de delitos. Bueno, eso yo creo que no merece más comentarios. Es una situación triste, lamentable, y que ya había sido profetizada por León XIII en unas visiones que tuvo, en que la iglesia iba a sufrir grandes escándalos sexuales. Lo dijo, estamos hablando 1890, por ahí, final del siglo XIX. ¿Sí? Y entonces él mandó, acá hay una cosa curiosa, mandó rezar el exorcismo de San Miguel Arcángel al final de cada misa. El Vaticano II lo quitó. ¿Por qué lo quitó? Curioso. Curioso. Bueno, veamos esto sigamos con nuestro programa. Los incendios. Bueno, los incendios, bueno, también, claro, es la época estival, estamos en la canícula y qué sé yo, pero también la mayor parte de los incendios son intencionales y no es producto del calor, sino que de la acción del hombre. Y esa acción del hombre está motivada a veces por la locura, a veces simplemente son locos, son pirómanos, y otras veces son pirómanos pero motivados ideológicamente. Y me atrevo a decir que en Chile los segundos son más que los primeros. Hay más pirómanos ideológicos y que efectivamente llevan su discurso incendiario, termina en incendios físicos, afectando a la gente más modesta por lo general, y a toda la gente pues, de Capitán Apache, pues si el incendio a todos nos va a afectar. Entonces, bueno, y célebres pirómanos de esta naturaleza eran los infelices del 18 de octubre, los carajos de la primera línea, los criminales del apruebo, que andaban quemando iglesias y que andaban quemando inmuebles públicos y privados y haciendo cuanto apilantunada podían, que mataron carabineros y también asesinaron carabineros y asesinaron civiles también. Y esos carajos fueron indultados por su excelencia el presidente de la República y catalogándolos como que no son delincuentes. Ellos no son delincuentes. Algo que nos recuerda mucho a un dictador que hubo en Chile, Salvador Allende, que de los terroristas adictos a su gobierno los calificó como jóvenes idealistas. No eran delincuentes ni eran terroristas, eran jóvenes idealistas. Claro, porque eran los terroristas por los cuales actuaba él a través de Mano Mora. Bueno, es un insulto este indulto, tal como lo vi por ahí. Un compatriota que puso un meme bien simpático y elocuente. No es un indulto, es un insulto. Efectivamente, es un insulto a la ciudadanía, es un insulto al Estado de Derecho, es un insulto a la razón, un insulto a todo, a todo. Estamos saliendo, o estamos entrando, no lo sabemos, en una época de incendios, y resulta ser que se indulta justamente a incendiarios. Si usted ve cada uno de estos patanes que fueron indultados, con los cuales nos insultan, todos estos carajos eran de incendio. Fueron personas procesadas por incendio, por lanzar artefactos explosivos o incendiarios, por transportar explosivos, artefactos incendiarios o explosivos, o por lanzar bombas incendiarias, porque las bombas Molotov son eso, son bombas incendiarias, y son indultados. Bueno, la gente, en la ocasión en que el presidente de la República dio a conocer esto, que era una visita a los cerros de Valparaíso que habían sido afectados justamente por los incendios, y en el cual él indulta, manifiesta que va a indultar, o que ya había indultado, justamente a pirómanos incendiarios, a psicópatas incendiarios, a pirómanos, a terroristas pirómanos.
la gente obviamente lo increpó. ¿Y cómo responde? Con un gesto obsceno, tocándose los genitales. Después, además, cuando se lo critica por un destacado tenista chileno, Chino Río, en su cuenta de Twitter, y le dice: presidente de la República, ¿cómo usted puede ser tan grosero con la ciudadanía? Le contesta su excelencia, le contesta que no tienes para qué mentir, Ríos. No tienes para qué mentir, Chino. ¿Y por qué? ¿Y en qué estaba mintiendo? No estaba mintiendo en nada. Todo el mundo lo vio. El tipo se tomó los genitales en un signo grosero, insultando a la ciudadanía, insultando a los chilenos. Nos insultó indultando a incendiarios y además nos insulta tocándose los genitales. Bueno, y además nos vuelve a insultar después cuando miente, diciendo que él no había hecho semejante signo de obscenidad, sino que había tratado de indicarle a uno de los periodistas de que tenía el cierre abajo, porque a él le había pasado alguna vez y era muy molesto después que se burlaran de él. Mentira. Obviamente que eso fue un signo de oprobio, de insulto a la gente que a él lo estaba increpando por desatinado y por carajete de estar indultando a unos infelices que provocaban incendios en Chile. Por asesinos y terroristas, por indultar asesinos y terroristas. Y entre uno de los gallos son todos terroristas. Porque cuando usted lanza una bomba Molotov con una motivación ideológica, que en este caso era el cuento del apruebo, la nueva constitución, todo el desaguisado que habían provocado, era la insurrección, bueno, hay una motivación ideológica y está cometiendo un acto que es descrito como acto terrorista. Así que eran terroristas. Todos ellos son terroristas. Y hay uno que es terrorista oficial, digamos. Que era nada menos que un asaltante de banco, además. Entonces, bueno. Todo esto después, ¿a dónde va de nuevo? A la nueva constitución. La nueva constitución. Estamos como Catón en el censor cuando decía Delenda Cartago, siempre era su afán, Delenda Cartago. Bueno, nuestro afán también es Delenda nueva constitución. Destruyamos esta nueva constitución, la vamos a rechazar como sea. Esta es una traición al país, una traición a la patria, lo que tratan de hacer con la nueva constitución, con la anuencia de una derecha cobarde y entreguista, es quitarle a Chile la soberanía que tiene y rendirnos a los poderes internacionales de la ONU, hegemónicos y que son anticristianos todos ellos. Por eso va para más, es más largo, pero quisiera señalar una cosa. La gente de derecha torpe, que dicen que ellos van a cumplir con su palabra. Ellos cumplen con su palabra. Entonces, como ellos cumplen con su palabra, la palabra empeñado, entonces ellos van a impulsar este proceso constituyente porque se comprometieron. Ellos se comprometieron a una cosa muy distinta. Ellos se comprometieron, y bajo juramento, bajo los más solemnes juramentos, de respetar la Constitución y la ley. Y eso no lo están cumpliendo por cumplir un arreglín entre ellos mismos, los parlamentarios, y los políticos y politiqueros que están ahí. Entonces, esto no es una palabra empeñada, es un acuerdo sobre un arreglín. Ellos están faltando a una palabra juramentada para cumplir con un arreglín entre ellos. Pero además les digo, les tiro un salvavidas a estos babosos de la derecha cobarde, liberal, libertina y cobarde. Existe la exceptio nona de impleti contracto. Si el otro no está cumpliendo el pacto, yo no tengo por qué cumplirlo. Y resulta ser que el presidente, entre otras cosas, se había comprometido que a estos carajos que habían cometido delitos graves no los iba a indultar. Y los está indultando. Así que, ¿de qué acuerdo podemos hablar? Si la contraparte no está cumpliendo. Por tanto, si la contraparte no cumple, yo tampoco me veo en la obligación de cumplir nada. Porque me asiste la excepción nona impleti contracto. O contracto. Eso es un salvavidas para que lo tomen personajes como Diego Chalper,
que parece que le sopla poco el oso en la oreja porque es bastante hueón, por no decir cretino total. Pero bueno, eso. Y finalmente, bueno, antes de terminar, ¿qué les parece lo de la acusación a Pancho Muñoz? Uno puede tener muchas opiniones de Pancho Muñoz. Yo personalmente creo que, bueno, sí, era una persona que estaba, no era una persona que se hubiese metido a los Scouts, se había metido a la Garra Blanca. Pero es una persona que se defendió de un ataque homicida y que tuvo una de legítima defensa incompleta. Eso es objetivamente. Y que además de un hecho que pasó hace 20 años. Bueno, ¿qué es lo que hace Pancho Muñoz? Tiene el Team Patriota. ¿Y qué es el Team Patriota? Es un grupo de personas que se atreve a manifestarse de manera pacífica, sin armas, y para exigir el cumplimiento de la Constitución y la ley. Y a esa persona la acusan de sedición. Pero en cambio, a los terroristas del apruebo, a los criminales de la primera línea, los recibieron con laureles, con condecoraciones, con todo tipo de honores en el Congreso Nacional. En el Congreso Nacional los recibieron como si fueran héroes, criminales que debían estar presos y que de hecho muchos de ellos después estuvieron detenidos y estuvieron presos. Y en eso el Poder Judicial ha demostrado, y hay que reconocer al Poder Judicial que tuvo la valentía de tomarlos presos pese a toda la protección mediática y política que han tenido estas basuras. Y el presidente de la República en gran medida ha pasado por sobre el Poder Judicial, sobre la cosa juzgada, sobre decisiones de los tribunales, indultando a personas que no tienen ninguna moral para poder merecer el indulto presidencial, que tampoco existen razones humanitarias para indultarlo, ni de paz social menos todavía. Nadie está conforme con que se indulten a carajos que andan así provocando incendios. Yo creo que lejos de necesitarse una nueva constitución, lo que se requiere en Chile es una acusación constitucional y hacer cumplir la Constitución y la ley. No necesitamos una nueva Constitución, necesitamos cumplir la que hay. Y cumplir la que hay significa que las autoridades políticas que hoy armonizan en Chile, o que desarmonizan en Chile, deben ser sometidas a una acusación constitucional y destituidas de sus cargos por faltar gravemente al honor nacional. Un personaje que teniendo la alta investidura de presidente de la República, al público lo insulta tocándose los genitales, está faltando gravemente al honor nacional. Y esa persona debiese ser destituida de su alto cargo. He dicho, viva Chile, y nos veremos en próximas manifestaciones y actividades patriotas. Adiós, viva Cristo Rey.